bienvenida. Me es muy grato presentar al doctor Roland Vallecumpa, médico con muchos años de experiencia en nuestra institución. Él tratará el tema riesgos y errores del síndrome de paciente recomendado. Queda con ustedes el doctor Roland Valle. Puede empezar, doctor. Muchas gracias, licenciada Melba. Estamos acá para colaborar. Gratitud por la invitación a los organizadores, en especial a la doctora María Elena Redí, ¿no? A la licenciada María del Carmen Taquía, y también a tu persona en especial que tan aprecio. Y también a mi alma mater, el Ministerio de Salud, que me acoge de diciembre del año 1986 hasta la fecha. Muy bien, vamos a empezar entonces a presentar mi tema, que lo veo que es muy importante. Vamos acá a poder coordinar con mis diapositivas. A ver un momentito, vamos a ver acá. A ver la tecnología actualizada. Ahí estamos, muy bien. Ahí estamos. ¿Me ven? Sí, doctor. Se le ve bien las diapositivas y se le escucha claro. Puede empezar nomás. Muchas gracias. Muy bien. Hoy día pues trataremos un tema muy importante de trascendencia para los colegas médicos, porque no también decirlo, a colegas enfermeras y otras especialidades. Riesgos y errores del síndrome del paciente recomendado, ¿no? Mi nombre es Roland Valle y estamos acá para darle esta charla que es muy importante. Otras nominaciones que tiene este tema es síndrome del recomendado y paciente EVIC, que más adelante vamos a explicar en qué consiste. Nuestra agenda va a ser la introducción, definición, historia, la patogenia, la clasificación, factores que favorecen su aparición, análisis de las complicaciones, prevención para evitar estos riesgos y errores y la conclusión. Tenemos acá como introducción que este es un síndrome que se genera con el mejor deseo y buena voluntad del personal de salud en brindar una atención adecuada al paciente, muy personalizada, especialmente el médico tratante, que es el encargado del paciente directamente como médico responsable, con su mayor esmero. Estos pacientes sufren de manera no habitual complicaciones y sucesos inesperados. La aparición de imprevisto lo tenemos como definición de complicaciones no habituales en la atención del paciente en un establecimiento de salud, tanto en consultorio externo como en su internamiento u hospitalización, que puede ocurrir en ambos también, perjudicando al paciente y al personal de salud. En cuanto a la historia, tenemos que el doctor Walter Wittrout es un médico que en el año 1964 hace un trabajo de investigación en el estudio de su especialidad como psiquiatra en enfermedades mentales y determina en el estudio que hace de un paciente de nivel bastante histórico, como es el paciente Rey Jorge III de Inglaterra, que a los 81 años de edad padece una enfermedad mental y por una cuestión de sobredosis en sus medicaciones fallece el paciente. Asimismo, en el año 1886, el paciente Rey Luis II de Baviera, que a los 40 años fallece también, y es una dudosa atención psiquiatra donde origina su muerte de este paciente. No tengo ningún conflicto de intereses. Nuestra patología que vamos acá a compartir, ¿no? Hay solicitudes de una atención especial por parte del paciente. Llámese paciente al mismo paciente en sí, o familiares o personas como tutores o representantes del mismo.
Hay un desorden en el empleo de los recursos humanos, esto habla pues de los profesionales en la salud, la mala calidad en el registro de datos, extravíos de la historia clínica o fragmentación de la misma, ausencia de la línea de actuación de liderazgo en personal sanitario, exceso de estudio diagnóstico, con lo consiguiente falsos positivos. O sea, no es necesario pedir pues a cada momento un análisis que bien podemos hacer a los tercer día o a la semana, y al día siguiente pues estamos tratando de repetir lo que es innecesario. Hubo omisiones de estudios sencillos habituales. A veces nos abocamos a hacer por este paciente recomendado estudios más sofisticados que a veces no son necesarios para el diagnóstico de este paciente. Y omitimos pues exámenes tan sencillos como un hemograma, un sedimento urinario. Y un sobretratamiento, por los síntomas que tiene, damos 4 o 5 que son innecesarios, ¿no? Y la iatrogenia, que lamentablemente ocurre por acción del médico tratante. En cuanto a su clasificación, tenemos en el paciente recomendado de reconocimiento social, de personas de gran presencia internacional mundial. Una es población vulnerable y otra perteneciente al sector de salud. En cuanto a los personajes como Juan Pablo II, que sufre un atentado y por una atención esmerada, ¿no?, ven que no actúan en forma protocolar, a lo que se sigue a las guías médicas. Y la población vulnerable, que esto voy a conversarlo ya en la conclusión y quizás en mis últimas palabras, en esto lo que es la población vulnerable. Y más que todo yo diría que el 90% de estos pacientes recomendados pertenecen al sector salud. Factores que favorecen su aparición, ¿no? Es la actitud del paciente, como habíamos dicho, y reclama, solicita, pide, según información que tenga, su grado cultural, o que ahora que está de moda, en entrar en Google, investiga sus diagnósticos y ve pues que se solicita ciertos análisis, ciertos exámenes especializados que no ameritan en el caso del diagnóstico que dan pues los médicos tratantes. Los recursos sanitarios no están empleados en forma ordenada, los registros de datos de mala calidad, extravíos y fragmentación de la misma, de tal manera de que tenemos que tener mucho cuidado en dar una buena atención desde el inicio de la consulta. El personal sanitario no establece una línea de actuación de liderazgo. Siempre el médico tratante es el que se encarga de liderar la atención del paciente. Las ayudas diagnósticas, por supuesto que son importantes, pero no podrán reemplazar lo que es un examen clínico a través de una historia clínica. Y no es bueno tampoco los falsos positivos que nos dan en el examen repetitivos, que no viene al caso. Y la prescripción del tratamiento y el empleo terapéutico múltiples innecesarios, como habíamos estado ya manifestando. Análisis de las complicaciones, ¿no? Defectos en precisar los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace un examen clínico, previamente va lo que se llama la anamnesis, ese recuento de los datos que nos da el paciente, su narrativa. Y en el caso de los pediatras, lo que nos explica la madre o la persona que está al cuidado del paciente pediátrico. Y de esta manera uno puede determinar un diagnóstico adecuado. La exploración física es insuficiente, ¿no? Como es una persona recomendada para no molestarle, no originar dolor en el desplazamiento del mismo, no se hace un buen examen clínico. La incorrecta interpretación de las pruebas diagnósticas hay que saberlo muy bien, porque si tenemos un paciente, por ejemplo, pediátrico deshidratado, con poca cantidad de micción, y vemos que el estrés de la enfermedad de una diarrea aguda infecciosa hace que la glucosa se eleve a 180, 220. Y no es porque el paciente sea diabético, sino porque es un estrés. Ya la gluconeogénesis
de la producción de azúcar es que hace que en el torrente sanguíneo esto esté presente, igual los músculos como las suprarrenales. Los ingresos inapropiados en el hospital, siempre hay un canal de triaje, donde el paciente tiene que sacar su historia clínica, hacer todo lo que se configura en los primeros datos, y de ahí, si es que este instituto de este nivel amerita que primeramente vaya al servicio de emergencia para evaluar si corresponde un tratamiento de la especialidad, y después, ¿no?, estará 2 horas, 6 horas, un día, 2 días. Una vez que está establecido, ya pasa a piso. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros evitar, ¿no?, estos riesgos y errores? En lo recomendado, dar siempre la misma atención aplicando el criterio de justicia, porque bueno sería de que todos los pacientes sean recomendados, porque ahí le damos un trato especial, con mucho afecto y cariño, pero que por continuidad del tiempo en el trabajo damos lo que corresponde a un tratamiento de, dirigido a la persona, en esto lo que es la justicia en cada paciente. Siempre mantener la línea de actuaciones básicas, porque eso es importante para con el paciente. Examinar periódicamente uno mismo su conducta, si está llevando bien o no a cabo su accionar, y detectar ello y corregirlo de inmediato. Desde el primer día hay que hacer una buena historia clínica, donde la anamnesis debe ser completa. Este paciente que nos está dando la información, hablamos de pacientes adultos, donde no nos da datos sobre hábitos nocivos como consumo de alcohol o tabaquismo, o antecedentes alérgicos, o últimos trabajos que ha realizado, o viajes que haya tenido. De tal manera de que esto nos podría inducir a un examen clínico preferencial dirigido o a unos análisis correspondientes. Muy bien. No se debe obviar en esta exploración por el falso pudor. Por eso siempre la colega médico femenina, o la colega enfermera, o la técnica en enfermería, con su presencia, por ejemplo, un examen de ingle para detectar crecimiento ganglionar, y determina pues el acercamiento de los genitales femenino o masculino, de tal manera de que ya se le cubre el área sexual, y se puede realizar un examen normal de la parte inguinal. Comprender que los modernos estudios analíticos, o sea, los análisis y de imagen, no van a reemplazar, por supuesto, el examen físico. En algunos países adelantados como Europa y en Estados Unidos y el Canadá, más que suficientes son sus análisis, y obvian muchas veces el examen clínico, pero creo que aún siguen ellos, ¿no?, con la escuela del examen clínico. Emplear la historia clínica, registrar en ella los formatos de los resultados. Nosotros siempre en el hospital de niño tenemos una hoja que no está registrada en los documentos de la historia clínica, ya que no está estipulado en ella. Es una hoja donde ponemos fechas y horas de solicitudes de análisis de radiografía y anatomía patológica. Ahí colocamos la fecha y la hora, y colocamos una P de pedido, por ejemplo, de un hemograma. Y ya cuando nos dan el resultado, ponemos un slash encima de la P, quiere decir que ya lo hemos recibido, y cuando hacemos un círculo sobre este registro, es que ya hemos dicho que hemos tomado criterio de atención y resolución a estos resultados. Este resultado hay que ponerlo en las hojas de resultados, y así como los resultados en lo que corresponde por imagen, en la información radiológica, o los resultados de anatomía patológica. Siempre mantener pues un orden de horario y de citas, de tal manera que eso puede llevar muy bien la atención al paciente. Identificar en todo momento quién es el médico responsable. A veces hay colegas que quieren colaborar y conversan con el paciente, y haciendo lo que llamamos en forma familiar, ¿no?, el teléfono malogrado. De tal manera de que preferimos que sea el médico
el encargado único en dar la información. Tenemos acá como conclusión que el síndrome del paciente recomendado es un fenómeno que no resulta muy lejano a los profesionales de salud, ¿no? Porque ya lo tenemos presente en algunos casos que hemos visto y se manifiesta en aparición de complicaciones no habituales y de imprevistos. A veces ocurre que tenemos pacientes que no son recomendados, pero sí se complican y tienen problemas tanto en el diagnóstico como respuesta al tratamiento. Para ello tenemos que tener bastante injerencia en lo que es la participación activa en los conocimientos actuales, ¿no? Que más adelante vamos a ver, y la intención es llevar a cabo una atención más esmerada y personalizada. Falta de un buen registro de datos, ya hemos comentado, a veces el colega guarda en su bolsillo un resultado de laboratorio para hacerle ver al paciente, por ejemplo, diabético, que ingresó con 600 miligramos en glucosa y que ahora está en 300 para darle el contento que está mejorando. Pero lo guardó en el bolsillo y no lo puso en la historia clínica. Entonces, eso tenemos que evitarlo. El medio, ¿no?, más eficaz es prevenir y llevar a cabo una práctica clínica fundamentada en los conocimientos sólidos. Estos conocimientos sólidos son justamente estos cursos que estamos nosotros impartiendo de actualización. Hay muchos temas importantes, inclusive invitados internacionales, como la oncología pediátrica quirúrgica, que tiene un sistema muy moderno en actuación con varios equipos. Nosotros ya nos estamos actualizando con sistemas ya sofisticados, modernos, y de esta manera uno va adquiriendo un conocimiento sólido. Hay que actualizar cada año o cada 6 meses, según la patología, en las guías clínicas, porque tenemos que actualizar los conocimientos últimos o disposiciones normativas que recibimos. Y de esta manera estamos con el conocimiento sólido para mantener una línea de conducta habitual en la atención del paciente. Estas son mis fuentes, si gustan lo pueden ver para que lo puedan, ¿no?, evaluar. Y muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas o algunas dudas que tengan para poder yo participarles y darle una buena atención. Muy bien. A ver, Muy bien, estamos doctor. acá. Y hacemos llegar la primera pregunta. Bien. ¿Sí? ¿Terminó? Todo, ¿ya? Eso Sí, todo. acabo un ratito, voy a salir. Ya. Bien, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente mal derivado y un paciente recomendado? Muy bien. El recomendado es un paciente que viene con nombre y apellido de una institución o de un personaje de influencia, con una tarjeta o con un registro, a una persona del médico, de un instituto o un establecimiento de salud, de tal manera de que ya va dirigida a la atención. Y el mal referido se parece a ello porque da problemas, porque un paciente mal referido es aquel que no sigue los canales protocolares. Por ejemplo, si me va a mandar un paciente, me va a mandar un paciente donde yo tengo un diagnóstico posible a anemia y no me manda pues un hemograma, no me manda pues una lámina periférica, o si es que tiene algún tipo de fractura, no me manda una radiografía del mismo para ir yo avanzando y dar un diagnóstico adecuado, ¿no? Eso no sé si les conforme mi respuesta. Bien, doctor. Sí, aclaró en parte. El interactuar entre médico y paciente no puede ser reemplazado por la tecnología. ¿Considera eso usted, doctor? Bien, en verdad ambos complementan, pero en la información de la evolución del paciente, el médico es el que interpreta los análisis, las ayudas diagnósticas, tanto de imagen como de laboratorio. Y uno debe explicar al paciente y decirle, pues, en qué condición se encuentra en su evolución del mismo, en el caso de enfermedades, ¿no?,
graves o enfermedades crónicas que uno tiene que ver y evaluar, ¿no? Muy bien. Bien, doctor. Doctor, ¿considera que el paciente recomendado se siente empoderado y es más Algunos de ellos sí, porque vienen por decir en una área política con algún grado de representación del Estado y quieren ya, ¿no?, dirigir y pedir, solicitar, y a veces son otros profesionales como ingenieros, arquitectos, que también están imbuidos en ello y quieren pues que pedir una tomografía de alta resonancia que no corresponde. Y eso es importante, ¿por qué? Porque uno, hay que ver la radiación propio que uno va a originar. No olvidar que algunos estudios de placa radiográfica de tórax tiene un nivel tal de radiación con 600 que puede tener otros estudios por imagen. Muy bien. Bien, doctor. Muchas transferencias de centros de menor complejidad no siempre son correctas. ¿Pero por qué? Por la falta de información en esos lugares de la variedad de especialidades y subespecialidades que tienen los institutos especializados. De allí que a veces dicen un paciente traumatizado. El trauma es en cabeza y lo envían a traumatología. Entonces, lógico, es un paciente mal derivado, pero que en los centros de menor complejidad no conocen todas las especialidades y subespecialidades que tenemos. Eso es muy cierto. Y nosotros tenemos que difundir por este medio y otros también de que un paciente politraumatizado es un paciente que hay que ver si hay compromiso de columna cervical y tener mucho cuidado en movilizarlo. Ahí tiene que fijar, ¿no?, mediante alguna forma manualmente, cogiendo la cara en sí y tratando de no movilizar la columna vertebral porque puede haber una lesión de médula espinal con parálisis, ¿no?, cuadriplégica. De tal manera que tenemos que saber nosotros las primeras medidas que hay que tomar en estos pacientes politraumatizados. Si el paciente, por ejemplo, de primer nivel, donde está solamente, digamos, como responsable un técnico en enfermería, que ha ocurrido, al menos cuando yo he estado en mi época de internado, que he estado en algunos lugares, y he visto pues que está solamente atendiendo una técnica en enfermería, como Acoya, Tunamarca, Janjayo, Tragadero, Pumacancha, que ahí también está un personal, ¿no?, con 5º año de secundaria, y era la que había tenido una práctica de 3 meses y sabía aplicar inyecciones intramusculares, pero no endovenosa. Entonces, estos trabajadores de salud que están bastante alejados a nuestra Lima querida, es que hacen todo lo posible y no hay por qué molestarse ni incomodarse. Hay que recibirlos y de inmediato atenderlos y hacerlo mejor, ¿no? Si, por ejemplo, de nivel 1 pasa a nivel 2 o nivel 3, bueno, estos niveles que tienen pues ya su servicio de radiografía, de laboratorio, banco de sangre, sala de operaciones, y nivel 3 pues que ya tiene las subespecialidades también, ¿no? Muy bien. Bien, doctor, ha sido clara su exposición, no hay más preguntas, así que le agradecemos por su participación y felicitamos por haber compartido con nosotros sus conocimientos y experiencia. Por favor, sus palabras finales al público presente. Muchas gracias. Justamente este mes de octubre ya cumplo 2 años en que he estado con ustedes, ¿no?, tratando un tema muy importante de ética y de ontología médica en el consultorio externo en la atención pediátrica. Y ahora con ustedes, después de 2 años, me reencuentro. Y quiero más que todo rescatar de que los niveles 1, niveles 2 y niveles 3, más que todo nivel 2.1, es que tienen que tener mucho cuidado para con los pacientes en cuanto a la forma, cómo lo derivan. Yo comprendo de que hay mucha demanda, y lo he vivido yo en forma presencial ya hace 2 años, en que tienen que ser enviados estos pacientes al hospital que corresponde a su lugar de origen. Por ejemplo, Villa María del Triunfo, los centros médicos
las postas médicas, los maternos infantiles, deben de enviar a sus pacientes al Hospital María Auxiliadora. Y María Auxiliadora los clasifica y si tienen la capacidad de tratarlo, los tratan. Si no, ya lo envían pues a los institutos, ¿no? Eso quería yo recalcar. Muy bien, doctor. Muchas gracias nuevamente. A usted, licenciada Mela, muchas gracias. Gracias también a todos los presentes. Los invitamos a seguir todos estos temas a través de la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.